Mensajes positivos. Empezamos a ver en la primera lectura de la misa, vamos a estar viendo algunos libros sapienciales. Hoy empezamos a ver algo del libro de los Proverbios. La literatura sapiencial fue propia del Oriente Medio, un movimiento que hizo que el hombre reflexionara sobre sí mismo, sobre los aspectos concretos de su vida. En los libros sapienciales hay más reflexión hacia adentro que hacia contemplar la gloria de Dios, ¿verdad? Finalmente caen en cuenta que la gloria de Dios es lo que le da sentido a la vida del hombre. Mientras que la sabiduría en general del Oriente Medio es muy laica, es muy profana, la sabiduría ya en el contexto bíblico empieza a tomar unos ribetes cada vez más de teología. Pero se queda muchos aspectos demasiado concretos, demasiado pegados a la vida. La sabiduría griega es a través de la reflexión. La sabiduría oriental es a través de la intuición. El sabio, en el contexto griego occidental que nosotros vivimos, es el que ha leído, que ha reflexionado, que sabe muchas cosas, aunque a lo mejor no le sirven para nada, a lo mejor no las pone en práctica, pero es el que sabe muchas cosas. En el contexto hebreo al revés. La palabra sabiduría tiene la misma raíz de la palabra artesanía. Y el sabio no es el que ha leído mucho. Tal vez si nosotros pensamos la imagen de un sabio, así sea a los ojos, imagínate un sabio, hay un viejito en medio de muchos libros, así. Y en el contexto hebreo, ¿no? Si a un hebreo se cierra los ojos y piensa en un sabio, pensaría en un albañil, un alfarero, pensaría en un artesano. ¿Por qué? Porque el hombre sabio es el que construye bien su vida. Por eso cuando Jesús menciona al hombre prudente, el imprudente, al hombre sabio, al hombre necio, dice que el hombre prudente fue el que construyó su casa sobre roca, mientras que el hombre necio la construyó sobre arena. Es un constructor. Lo importante de eso es que se construya bien la vida. Los libros sapienciales en la Biblia hebrea eran los ketubín, los escritos. Ellos se dividían en los libros proféticos, los libros históricos y los otros escritos, los ketubín, ¿verdad? Acá se ha intentado medio acomodarlos y en los libros sapienciales se especifican que son propiamente sapienciales el libro de la sabiduría, el libro del eclesiástico o el Siráside, el libro del Eclesiastés o Coelet, el libro de los Proverbios y el libro de Job. Y luego se ponen como libros poéticos el Cantar de los Cantares, un hermoso cantar, los Salmos, y a veces aquí se agrega también el libro de las Lamentaciones. En general estos libros sapienciales, repito, miran hacia la vida del hombre y es muy interesante lo que nos aportan. Hoy vamos a ver algo acerca del libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios es un conjunto de reflexiones, de aforismos, de reflexiones así muy concretas sobre aspectos muy básicos que abarcan prácticamente toda la gama de la vida humana. Hay para ancianos, para jóvenes, para niños, para reyes, para artesanos, para todas las gamas de la vida humana es abarcada por los proverbios. Hoy vamos a ver del capítulo 21 algunos aspectos. Fíjense los proverbios que vamos a ver hoy. Como agua de riego es el corazón del rey en manos de Dios. Él lo dirige a donde quiere. Como agua de riego es el corazón del rey cuando está en manos de Dios. Así Dios lo dirige por donde quiere. Un rey que se deje guiar por Dios es como agua de riego, algo muy benéfico. Y al revés, ¿verdad? Al hombre le parece bueno todo lo que hace, pero el Señor es quien juzga las intenciones. Al hombre le parece bien todo. Hay gente que dice, no, yo todo lo pienso, yo todo... vamos a ver qué dice Dios. Hay gente que se siente muy bien con su vida, pero vamos a ver qué dice Dios, ¿eh? Dios es el que juzga las intenciones. Proceder con rectitud y con justicia es más grato al Señor que los sacrificios. Proceder, actuar con rectitud y con justicia le gusta más al Señor que todos los sacrificios que le puedas ofrecer. Jesucristo nos dirá lo mismo. Tras los ojos altaneros hay un corazón arrogante. La maldad del pecador brilla en la mirada. Ay, desde el modo de mirar se ve cómo es la gente, ¿no? Los proyectos del diligente conducen a la abundancia. En cambio, el perezoso no sale de la pobreza. Eso se repite mucho. Los proverbios sobre la pobreza y sobre la riqueza son los que se repiten mucho.
El perezoso ve las nubes, dice, mientras que el diligente se pone a trabajar. Bueno, aquí también nos dice, los proyectos del diligente conducen a la abundancia. El perezoso, por no tener proyectos, pues no va a salir de la pobreza. Los tesoros ganados con mentira se deshacen como el humo y llevan a la muerte. El dinero mal habido nunca va a ser bueno. El malvado siempre busca el mal y nunca se apiada de su prójimo. Cuando se castiga al arrogante, el sencillo aprende. Cuando se amonesta al sabio, crece su ciencia. Qué interesante. El Señor observa el proceder de los malvados y acaba por precipitarlos en la desgracia, tarde o temprano. Quien cierra los oídos a las súplicas del pobre, clamará también, pero nadie le responderá. Muy interesante el libro de los Proverbios. Son frasecitas muy cortitas, aforismos, pero que se basan sobre todo en la experiencia y que sobre todo quieren hacernos reflexionar sobre esta vida y la manera de vivirla. En la literatura sapiencial hay una apertura muy grande a un sentido universalista, porque se aceptan proverbios que vienen de otros países, porque se aceptan relatos que vienen de otras culturas, se asimilaron en el contexto de la revelación y de algo que una mamá le dice a su hijo en otro reino. Ahora nosotros decimos que es palabra de Dios, ¿verdad? Qué interesante es esta capacidad que tiene la Biblia de asumir esos aspectos universales, esos valores que están en todos los pueblos. Ya dijeron los primeros misioneros de las semillas del verbo que había en las otras culturas. Es interesante la literatura sapiencial. En un primer momento la sabiduría sapiencial es muy simple, muy sencilla, en el aspecto de decir, al que le obra bien, le va bien, al que obra mal, le va mal. Que nuevamente es lo que sucede, pues sí. Fui joven, ya soy viejo, nunca he visto un justo abandonado, ni a su linaje mendigando el pan. En cambio, al malvado lo oí florecer como un roble frondoso. Volvió a pasar, ya no estaba, lo busqué, no lo encontré. Pero viene luego la constatación de que eso no siempre es realidad, que hay muchos justos que sufren injusticias y hay muchos malvados que viven y mueren perfectamente sanos. Y entonces hay otro movimiento que se llama la crisis sapiencial, en la que pertenece, por ejemplo, el libro de Job. El libro de Job toma un cuentito muy sencillo, muy simple, muy en la línea de la primera fase de la literatura sapiencial. Un hombre que se porta bien, pero sin embargo tiene que pasar varias pruebas, pero la soporta y finalmente es muy bendecido. Es la historia de Job. Pero ahí se metió una serie de reflexiones cuestionando precisamente esas cosas que Job dice, ¿por qué me está yendo mal si yo me estaba portando bien? Incluso reta a Dios que le demuestre en qué. Y la respuesta que encuentra el libro de Job, lo vamos a ver posteriormente, la respuesta que encuentra el libro de Job es ver la grandeza de Dios. Dios dice, mira, yo soy y reclámame. Yo soy el que hace todo esto. Le da una clase de historia natural, ¿no? Para que vea todo lo que hace Dios. Y dice Job, pues, me tapo la boca, no sé. Estoy hablando de cosas que no sé. Pero la literatura sapiencial se empezó a abrir a la insuficiencia de esta vida. Por ejemplo, el libro del Eclesiastés habla de que todo es vanidad, vanidad de vanidades. Y empezaron a darse cuenta de que tenía que haber algo más que esta vida. Que esta vida no se explicaba a sí misma, no era suficiente para sí misma. Y el libro de la sabiduría ya nos habla de la vida eterna, nos habla de la resurrección, nos habla de otras cosas que poco a poco la misma crisis sapiencial fue llevando a Israel a decir, pues no todo es tan simple, no todo puede ser en esta vida, tiene que haber algo más. Es muy interesante la literatura sapiencial, vamos a tener unos días para reflexionar sobre ella. Quedémonos hoy con esta visión de que es algo en el que se refleja mucho la vida y cómo construir bien la vida. El sabio no es el que sabe mucho, sino el que sabe construir bien su vida. Ojalá que esa sabiduría sea la que nosotros tengamos. Ayúdame a dar a conocer esto a más gente. Ya saben que vamos siguiendo día a día lo que la liturgia nos propone para ir conociendo más de la palabra de Dios. Que ese apostolado sea tu apostolado. Ayúdame, compártelo, etiquétalo. Invita a más gente a entrar a ese grupito de mensajes positivos. Que tengan un excelente día.